Soy María Victoria Menis, les voy a hablar de mi película que se llama Mi histeria en el cine. El cine es el amor de mi vida. Y es como que vos tuvieras un amor que de repente sentís que te empieza a hacer daño. ¿Y cuál es el conflicto entonces? ¿Encarar una próxima película? No, cortar con el cine, abandono de la profesión. La idea surge básicamente como del desaliento que me daba el cine después de haber estrenado mi penúltima película, que se llama María y la araña. Era como que me había quedado sin fuerzas, las dificultades, todo me parecía medio una pantalla negra y empecé a pensar que por ahí me podía retirar a hacer otra cosa, poner una librería. Y charlando un día con Franca González, que es amiga mía, que es documentalista, me dice, no, pero vos lo que tenés que hacer es, ¿por qué no pensás un poco, a ver, volver a hacer algo más chico? Y de repente pensé, ¿por qué no cuento este momento que estoy pasando yo? Esos momentos más íntimos míos, más de mi vida cotidiana, cosas que tienen que ver con mi familia, las películas que yo veo, alguna charla con algún amigo, mi oficina, la productora. ¿Qué me pasa con todo este reencuentro que es como lo más esencial y lo más profundo de mí misma? Yo al resto los conocía bastante porque eran mi familia, amigos míos o alguien que había trabajado conmigo. O sea, y conocía sus reacciones y conocía un poco sus pensamientos. O sea que solamente tirándole, antes de grabar, algunas premisas, algunas cositas de tipo preguntas, y ellos en general tenían la espontaneidad de decir lo que pensaban, y cuanto más espontáneos fueron, mejor fue. ¿Vos volverías a ser productor de una película mía? ¿Eh? No. Yo pienso que una película puede tener infinita cantidad de estructuras, entonces es muy difícil tener un molde de estructura para una película de ficción y para una película documental. Sí sé que hoy en día el documental con la ficción tienen una frontera cada vez más estrecha donde se filtran cosas argumentales y cosas de ficción. Quizás la gente esté interesada en saber cómo voy a llegar a ese final, que es un poco el motor también de la película. Trabajé con un equipo muy chico, muy íntimo, realmente poca gente. Es fantástico porque es como que te podés trasladar rápido, hay una intimidad muy grande. Después, porque pasaban muchas cosas cómicas con mi familia. Mi familia es una familia bastante cómica en general, con mucho humor. Mis amigos también. Y el documental me parece que tiene toda una parte de mucho humor. Al mismo tiempo tiene una parte bastante de emoción, bastante emotiva. Y se lo atribuyo mucho también a esa intimidad que logramos al ser poca gente, ¿no? Fueron Franca González en el tema de la cámara y la fotografía, Guido De Niro en el sonido directo, en producción mi hija Cecilia Menis, Nadia Martínez, también con Sebastián González en todo lo que fue parte de postproducción de sonido, con Tommy Becú en toda la parte musical, que estuvo excelente. Fuimos lo suficiente como para que la película quede bien. Me causaron mucha gracia o emoción las escenas que rodé, por ejemplo, con mi mamá y mi papá. Hay una escena, por ejemplo, que mi mamá le dice a mi papá, bueno, callate ya, no sigas, sintetizá, qué sé yo. Yo todo eso lo dejé, me pareció sensacional y yo me tenía que contener para que no se me escuche por el micrófono porque me mataba de risa, ¿no? Rompí un mito. A cierta persona, por cuestiones personales. Síntesis. Por cuestiones personales, llegué a odiarlas. Pero a esta altura de mi vida, perdono todo. Mis últimas 3 películas, que fueron El cielito, La cámara oscura y María y la araña, fueron películas muy dramáticas, y esto de alguna manera es como volver a mis primeras 2 películas, que fueron más de humor. Y bueno, fue un reencuentro muy lindo y muy cálido con el humor. Yo siento que a lo largo de todos estos años cada vez fui más libre, y en ese sentido me permito la libertad de que de repente haya 7 escenas seguidas que no hay ningún diálogo, por ejemplo. El público está súper canchero en decodificar, en entender, en completar la escena. Y en ese sentido, bueno, yo me fui también adaptando un poco y tomando esas libertades, y bueno, me preocupa mucho menos de repente que una cámara se mueva, me preocupa mucho menos
que de repente un personaje quede off y nunca se lo vea. Todas esas cosas, cuando yo salí de la escuela del ENERC, que fue donde estudié, eran como más sagradas, ¿no? Me gusta mucho la ficción y tengo ganas de volver a la ficción en mi próxima película. Lo que sí más me gustó en los últimos años es como esa disrupción, ruptura total en los documentales, donde de repente puede pasar cualquier cosa, digamos, ¿no? Y me parece que hay mucha libertad, mucha libertad en el género documental, cosa que al público me parece que también le gusta mucho. Es un género súper moderno, hasta inclusive te diría que por momentos siento como que ha evolucionado más en su estructura que el cine de ficción. Es decir, la ficción es todavía, sacando muchos directores que son muy de vanguardia, es más clasicona para contar, ¿no? Está aferrada todavía a paradigmas muy clásicos. Para una buena historia, para mí se necesita primero un tema que el guionista esté muy convencido que le gusta. Es decir, un tema atractivo. Lógicamente que para cada uno un tema atractivo pueden ser 1000 cosas diferentes. Eso desde ya hay miles de temas y miles de gustos. Y después algo fundamental, y me parece que ahí es donde está el trabajo por lo menos del guionista, que es cómo lo contás, que es contarlo de una manera realmente atractiva, diferente, especial. Y el trabajo del director tiene que cargarse un tema que le guste mucho en sus espaldas, porque una película lleva tiempo, lleva dedicación y tiene que llevarse un tema que le guste y darle una impronta que realmente sea interesante.